Buenas noches, mi nombre es Caterine Jiménez Valencia y quiero compartir con ustedes un mensaje que he titulado Lucha por alcanzar la santidad. La siguiente predicación tiene el objetivo de hacer una reflexión acerca de lo que es la santidad y cómo la gracia de Dios puede obrar en aquellos que tengan la voluntad de ser justos, teniendo en cuenta que somos hijos de Dios y que podemos emprender ese camino aún enfrentando las dificultades y contrariedades de la vida, pero con la convicción de que con su amor somos más que vencedores y de que podemos lograrlo. Para hacer esto, quiero que analicemos el texto bíblico que se encuentra en la segunda carta de los Corintios, capítulo 7, versículo 1, que dice: Teniendo pues estas promesas, queridos míos, purifiquémonos de toda mancha de la carne y del espíritu, consumando la santificación en el temor de Dios. Hermanos, en el contexto en que San Pablo habla a los corintios, resalta la importancia de estar alejados del mal, del pecado y de la connivencia con ellos. Pero también habla de que debemos luchar por alcanzar la obra de santificación en nuestras vidas y esforzarnos por recibir las promesas del Señor, como son la de ser sus hijos y de que Él habite en medio de todos, siempre teniendo en cuenta que seamos apartados en el respeto de no ofenderlo. Y paso a explicar este tipo de cosas que he mencionado antes en 4 cosas. La primera, las promesas del Señor, las promesas de Dios Padre, que nos ha dado primero su amor, esa es una promesa, su misericordia, su perdón y todo lo que nos ayuda a recibirlas y a hacernos hijos de Él. La promesa más grande que tenemos es ser hijos de Dios Todopoderoso, y al ser sus hijos tenemos el regalo más grande, pero también tenemos que esforzarnos por conservarlo, por apartarnos de las cosas del mundo que nos apartan de Él, o sea, el pecado, pero también en mejorar y en tener una mayor cercanía en nuestra relación con el Señor para poder acceder a esas promesas. Segundo, en este texto Pablo nos exhorta a alejarnos de los pecados de la carne y del espíritu, de esos pecados especialmente de la carne que nos hacen dañar nuestro cuerpo, destruirlo, autodestruirlo, pecados como los vicios, las adicciones, por ejemplo, una sexualidad desordenada, todo ese tipo de cosas que afectan y dañan nuestro cuerpo. Pero también esos pecados en el espíritu que a veces dejamos de lado y no sabemos que también tienen una gravedad grande, y es esos pecados de nuestra lengua, los chismes, las mentiras, la envidia, la soberbia, el orgullo, la amargura, la justicia propia y todo este tipo de pecados que también hacen que nos apartemos del Señor. El Señor busca una profunda humildad en nuestros corazones, que nos arrepintamos de los pecados que hemos hecho y que hemos cometido y de las cosas con las que lo hemos ofendido, pero también tiene en cuenta nuestra voluntad para poder sobreponernos y especialmente para que podamos lograr en algún momento dar fruto apartándonos de esos pecados. Lo otro es el significado de la palabra santidad. La palabra viene de la traducción de la palabra santo, de la palabra en hebreo, santo, que significa separado o apartado, con lo cual la santidad es una cualidad de la persona que quiere vivir alejada del pecado, con un corazón, manteniendo un corazón limpio. Y en ese sentido nosotros podemos ver que todos los santos que conocemos no fueron personas perfectas, se equivocaron y cometieron errores, y incluso algunos cometieron cosas terribles, pero en algún momento de sus vidas pudieron entender y sobreponerse a ese tipo de cosas, acercándose a Dios, pidiendo su perdón, y alcanzaron el conocimiento y el autocontrol y sobre todo el perdón del Señor para poder sobreponerse a ese tipo de cosas que hacían y apartarse de la oscuridad y la perversidad del mundo en el que vivían, y así lograr ser ejemplo para otros. Con eso mismo también podemos ver que nosotros
que todos somos santos desde el estado de vida en el que vivimos, pero ¿cómo somos santos desde el estado de vida del papá, la mamá, el maestro, el estudiante, el profesional, el campesino, el que conoce a Dios? Porque desde esa labor que hagamos tenemos que ser fieles en agradar al Señor. Eso nos hace santos desde nuestro estado de vida. Y como último punto para resaltar de esta palabra que se nos ha dado hoy, es el temor a Dios, que no es ese temor de ese Dios castigador y cruel que nos paga según nuestros pecados y que vive llevándonos cuentas acerca de nuestros pecados, sino es ese santo temor de Dios que significa ese dolor en el corazón por ofenderlo, ese evitar que ese respeto y cuidado de no ofender al Señor con nuestras acciones y nuestros pecados. A eso se refiere el temor de Dios. Como conclusiones, quiero dejarles 3 cosas para que ustedes las analicen. Primero, debo luchar cada día por alcanzar la santidad. Debo luchar en mejorar y en apartarme de las cosas que me apartan de Dios, de los pecados que sé que cometo a diario. Porque aunque conserve mis debilidades, sé que puedo lograr vencerlas a través de su Santo Espíritu. Lo segundo, hermanos, es que el santo es la persona que ama a Jesús y que quiere ser en su vida cotidiana como Él, pero especialmente que quiere hacer la amorosa voluntad del Padre siempre en su vida. Y tercero, hermanos, que no hay santos ni grandes ni pequeños, sino solamente personas, hombres y mujeres que oraron y se sobrepusieron a las cosas difíciles del mundo, del pecado en el que vivían, para poder tener la compasión del Padre en sus almas, la humildad de Jesús en sus mentes y el amor del Espíritu Santo en sus corazones. Vamos a finalizar con una pequeña oración. Señor, te entregamos todos nuestros pecados, los que a diario cometemos. Ayúdanos a ser santos, queremos ser santos para ti, queremos mejorar y cambiar, queremos empezar ese camino de perseverancia para poder conseguir habitar en tu presencia, Señor, especialmente apartarnos de lo que nos aparta de ti. Regálanos esa pureza en nuestro cuerpo y en nuestra alma, en nuestro espíritu, Señor. Regálanos esa santidad, Señor, que nosotros podamos luchar y trabajar por ella cada día, especialmente y que nunca nos olvidemos del temor a ti, Señor, de no quererte ofender, que cada vez que te ofendamos tengamos ese dolor en el corazón y podamos tener esa conciencia para poder mejorar, cambiar, arrepentirnos y nunca volver a pecar. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has regalado. Amén.